Haced bien, por amor de Dios, hermanos míos. Parafraseando a San Juan de Dios, se presenta hoy ante ustedes aquí David Villar Batella. Y os doy la bienvenida a la tercera edición de los Encuentros ante el Cristo. Esta vez el protagonista de la ponencia será nuestro hermano don Manuel Romano Luceño. Historia viva de esta hermandad de la Santa Veracruz. ¿Y quién mejor que él para contarnos todo cuanto atesoramos en nuestra casa de San Juan de Dios? Manuel Romano es un ferviente servidor del Cristo, devoto de la hermandad y fiel defensor de esta casa desde el momento en que pisó estas puertas. Por ello nos hablará hoy, en esta ocasión, bajo el título de La Iglesia y Hospital de la Santa Veracruz. En su labor, siempre acompañado de su esposa Paqui, a la que conoció aquí en este pueblo, ha desempeñado múltiples cargos dentro de la Iglesia. Pero antes quiero destacar su licenciatura en la carrera de Derecho en el año 68 en la Universidad de Sevilla y ejerciendo la abogacía desde el año siguiente, desde los 69. Tras un breve periodo en Melilla, ya se afincó aquí en Arcos y desde entonces yo creo que es un de los más enamorados de este pueblo, a pesar de no ser de aquí. Manolo, desde los finales de los años 90 y principios de los 2000, ha desempeñado varios cargos en esta hermandad, como secretario y hermano mayor, y podemos catalogarlo en estos momentos como el historiador de la hermandad, porque no hay nadie que sepa más de todo lo que tenemos aquí que él. Y bien lo saben los turistas que nos visitan cada semana, que cuando cogen a Manolo no escapan de aquí. Tampoco quiero olvidar su labor en la diócesis, habiendo sido el vocal de la Sierra de la Delegación de Hermandad y Cofradía. Como he dicho, creo que nadie mejor que él nos puede contar todo lo que hay aquí y sin más dilación le voy a dar la palabra a Manolo Romano, pero sin antes pedir un gran aplauso para él. Bueno, espero que... ¿Se me oye? ¿Bien? Se me oye, ¿no? Está apagado ese, ¿no? Bueno, espero no ser largo y no ser de los que hacen que se muevan el culo ahí. Voy a empezar leyendo a don Víctor Marín Solano. Algunos de ustedes lo conocéis y otros no. Este fue boticario nuestro y fue el que nos dejó la fotografía del Arco Nevado en 1952. Era de las Tres Caídas como fundador, como bien sabéis algunos de los de aquí, y él en el trabajo que hizo del retablo mayor historia de la iglesia y convento de San Juan de Dios afirmó: pero antes de seguir hemos de hablar de la cofradía que desde principios del siglo XVI venía funcionando en una pequeña capilla o ermita extramuro de las murallas próxima a ella, pero más debajo de la que Mancheño señala existió como la de los Reyes, adosada a la misma. Se trata de la Hermandad del Santísimo Cristo de Veracruz. Yo esto tengo que puntualizar y hacer objeciones. ¿Por qué? Hay que conocer cómo era el Arcos en 1952, del que voy a empezar a hablar, porque en 1540 es cuando se funda la hermandad. El Cristo se compra en 1545. Estamos hablando de la época, para contextualizar, de Carlos V, el emperador Carlos V, hacía 50 años, 60 años de que se descubrió América, 30 de la circunvalación del orbe que tenemos, y él dice, había una capilla que era de los Reyes. De los Reyes nunca fue la capilla que había aquí. Aquí había una pequeña capilla, pero siempre fue de la Veracruz. De la Veracruz incluso antes de la fundación. Aquí había una serie de personas que adoraban a la cruz. Y con el tiempo, en 1540, fundan la hermandad. Pero la de los Reyes es la que vende a la hermandad de San Sebastián, el local que estaba, y ya lo diré después, al lado del mercado y del convento del Corpus Christi, justamente delante de lo que era la cárcel de Arcos. Ya digo que hay que conocer cómo era el arco, esta parte de Arcos, y la podemos conocer por el librito que tiene Gamaza, que se llama Descripción de la noble ciudad de Arcos de la Frontera. Durante 12 capítulos se dedica él a pelotear, digamos en el día de hoy, a sus mentores, que eran los duques de Arcos. Y en el capítulo 13, el último, es cuando describe el Arcos de aquella época, de 1600 y pico. En esta parte había una puerta
no como la conocemos en Navidad, que nos pone el arco, sino que era en zigzag. Era igual o parecida al castillo que tenemos en Tarifa, castillo de Guzmán el Bueno. También podemos verlo en el castillo de Arco, que hace un zigzag subiendo. Pues aquí subía. Y había una cava que es lo que conocemos nosotros como foso, que estaba a lo largo de toda la muralla, que llegaba desde aquí, desde la puerta de Jerez, que la conocida puerta de Jerez, que no era la principal de Arcos. La puerta principal de Arcos era la puerta Carmona, porque venía de Sevilla. Nosotros dependíamos del arzobispado y todas las gestiones se hacían en Sevilla, por lo tanto la puerta principal era aquella. Esta era peatonal. Ya digo que existía un foso que iba desde la puerta de Jerez hasta el camino de la Nieve, donde está el arroyo, y continuaba hasta la peña. Yo he encontrado que antes del foso, desde la muralla al foso, había aproximadamente a 1 metro de distancia de ella, o sea, desde la muralla antes del foso había una acera que la utilizaban para arreglar la muralla, cuando tuviera desperfecto. Bueno, ¿qué ocurre en esta fecha? Pues que los hermanos de San Juan, de aquí, de la Hermandad de la Veracruz, teniendo como tenían una pequeña ermita, deciden pedirle al duque de Arcos, señor de Marchena, que estaba en Marchena, marqués de Tarifa, marqués de Cádiz, después le quitaron el marquesado de Cádiz, que le diera un sitio extramuros. Le escriben, el duque contesta, y esta contestación se la llevan 2 hermanos de la Veracruz al ayuntamiento, en sesión que tiene lugar en febrero de 1552. En ella venía a decirle el duque: mire ustedes, señores regidores de Arco, alcalde y corregidor, infórmenme del sitio donde quieren ir ocupar la Veracruz, los hermanos de la Veracruz, su capilla o su iglesia, su convento que quieren hacer. El ayuntamiento le contesta al duque que no ven bien que venga aquí, que se traslade ninguna hermandad y menos extramuros, porque aquí no hacía falta ningún hospital a nadie que no le gustaba. Esa contestación se la vuelven a mandar al duque, y el duque le contesta: mire ustedes, yo no le estoy pidiendo a ustedes opinión, porque la Veracruz con esa contestación se hacen trasladar al duque con una promesa. Le dice: bueno, pues si nos deja el sitio, nosotros vamos a quitar la peña que existe ahí frente donde está la plaza esa, existía un peñasco. Y los hermanos de San Juan de aquí, de la Veracruz, se comprometen, si le dan el sitio, a que despeñaban eso. El duque, como digo, manda misiva mediante escribano al ayuntamiento y le dice: mire ustedes, yo lo que quiero es que le den ustedes un sitio, que amojonen el sitio. Y entonces la mojona, vienen aquí a mojonarlo a 6 varas, que son 83 centímetros, de la muralla. Estaba la acera, estaba el foso, pues a 6 varas de la muralla. Venía hasta donde conocemos la iglesia y hasta aquí. Y debía estar a 20 varas de la casa que se encontraba frente. Los hermanos de San Juan de Dios, en aquella fecha, empieza la construcción, desmontan el peñasco que había ahí y hacen un llano donde los carruajes, las calesas, descargaban para que andando la subieran por la puerta de Belén, que era peatonal. No podían entrar ni caballos ni carros, solamente personas. Bueno, pues entonces en ese momento, dada ya el sitio extramuro, la Veracruz empieza a hacer la iglesia y el convento. Empiezan a hacerlo
Y estos datos los cuenta Mancheño. Mancheño lo coge de documentos que él tiene y también de la cronología hospitalaria de los hermanos del San Juan de Dios. Y hace un totum revolutum con lo que era la reducción de hospitales. Ya después diré yo qué fueron la reducción de hospitales, pero esta gente se lían y dan fechas que no son reales en cuanto a la terminación de la iglesia. La iglesia y el hospital no como lo hacemos hoy, se termina en septiembre de 1597. Ahí veréis 3 cruces que significan que esta parte de aquí ya estaban consagradas. Lo que es la ermita que ocupaba este sitio estaba ya consagrado y el resto es lo que se consagra en septiembre del 97. ¿Qué ocurre en 1595? Que se lía tanto Mancheño como Pérez Regordán como don Víctor, cuando habla de esto, con 1995. En 1995 se produce la reducción de hospitales. Se viene Juan Pecador, se tiene una reunión en el convento de la Encarnación, porque él había asistido a la reducción de hospitales de Jerez. Entonces, desde la alcaldía de Arcos y del arzobispado de Sevilla, lo llaman para que venga a ver cómo se reducen los Arcos, ¿no? En Arcos había diferentes hospitales, por ejemplo, el Socorro, que lo funda Pedro Pecador, Pedro Ugarte, el de La Soledad, San Roque, San Sebastián, unos cuantos. Había también en la Fuente del Río una pequeña comunidad de servitas que hacía también como hospital más que hospital eran médicos. Y de hecho en la época de la peste ellos traían medicina y la pasaban a través del muro para las personas que la necesitaban. Ya digo que se reducen todos los hospitales en el de San Sebastián. San Sebastián, que era una hermandad y un hospital. Bien, pues en 1609, llevaba poco hecho la iglesia, estaban disfrutando la iglesia y el hospital. Llevaban poco tiempo disfrutando los hermanos de San Juan de Dios. Tenía su Cristo en un retablo que tenía un fresco, no tenía retablo, sino que estaba en la pared, con una hornacina en el centro donde se ponía el Cristo. Era un retablo pintado, de hecho, se conoció alguna pintura, pero mal antes de restaurar, antes de afianzar el muro trasero. Aquí también hay alguna pintura en el friso de la iglesia, pero es muy difícil quitarlo, sacarlo a la luz. Ya digo que en 1609, el 8 del 4 de 1609, la Hermandad de los Reyes, junto a los hermanos de la Capacha, que estaban en el hospital, se encontraban 2 habitaciones que estaban al lado del mercado. El mercado es lo que conocemos ahora como Pagador Nacional, antes fue Palacio del Corregidor y antes Mercado. Mercado que tenía al lado el Corpus Christi, lo que es la Mercedaria. Y en medio de los dos existía ahí unas pequeñas habitaciones adosadas al mercado y al final la cárcel. La cárcel era una reja, y detrás de la reja lo que había era la peña. Por allí el que se escapara o volaba o moría. En fin, pues mandan al provisor, que a la postre fue el deán de la Catedral de Sevilla, para que le dejaran el sitio del oratorio de la Veracruz, o sea, la iglesia, y le llamaban el oratorio de la Veracruz, la iglesia y el hospital. Mandan, como digo, una carta al deán de la catedral, provisor, diciéndole: mire usted,
que nos encontramos al lado del mercado, de aquello muy pequeñito y no guarda lo básico para un hospital, que tenemos moscas, aquello es insalubre, allá hay vísceras al lado de animales, el olor es hedor, no es olor, es hedor. Dice tercero, el mal estado que se encuentra el hospital. Joder, 1597 hasta 1609 van poquitos años. ¿Tan mal está el hospital y está la casa? No, no es que estuviera mal, es que le dijeron eso al provisor. El provisor accede y manda carta mediante escribano al vicario para que éste ejecute el traslado de San Sebastián y los hermanos de la Capacha, la hermandad u hospital de San Sebastián y hermanos de la Capacha, aquí a la iglesia y el hospital. Bueno, pues el vicario, dando respuesta a la orden, viene junto a la hermandad de San Sebastián y con los hermanos de la Capacha, que no eran los hermanos de San Juan de Dios, no eran ni orden, eran personas que iban con una capacha, con una cesta, pidiendo para después lo pedido dárselo a los más pobres. San Juan de Dios fue hermano de la Capacha. Yo digo que no son los mismos, los hermanos de la Capacha fueron anteriores a la orden de San Juan de Dios, que es de 1585, si no me equivoco, la fundación, y esta gente son muy parecidos en el hábito, muy parecidos, porque toman el hábito de los hermanos de la Capacha, San Juan de Dios, pero no eran de esa orden. Entonces, el provisor viene aquí, se encuentra el santero y se produce la traditio romana, que es una figura jurídica que también se da en el derecho canónico y el derecho español. Y es aquella en el que el que está dentro da las llaves al que va a entrar, se sale, el que tiene la llave cierra, da la llave al que va a entrar como nuevo poseedor o propietario, abre la llave y ya entran y toman posesión de la misma. Ya digo que esa es la tradición. O sea, es un símbolo, así se simbolizaba el momento de la transmisión de la posesión, por lo menos de la posesión, no la propiedad. Evidentemente la hermandad no se queda quieta. ¿El provisor, el deán de la catedral, tiene potestad para hacer eso? No. Debería haber un decreto del arzobispo o de aquel en quien delegue, y no se había delegado en el provisor. Y tardan 3 días en ponerlo en manos o menos, de los abogados y procuradores, y a los 3 días de haberse metido aquí los hermanos de San Sebastián, entablan un pleito contra el vicario, contra la hermandad de la San Sebastián, contra los hermanos de la Capacha, contra el vicario y contra el deán de la catedral. Y queda el expediente, después si presentan la demanda correspondiente, ellos contestan a la demanda aduciendo lo mismo que habían dicho al deán, y visto el expediente entero queda visto para sentencia. No he encontrado la sentencia, pero sí hay un dato en la cronología hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios, cuando describe al hospital Hospital de la Veracruz, porque los hermanos de San Juan de Dios denominaban al hospital y a la iglesia la de la Veracruz, no lo de San Juan de Dios como conocemos hoy. Eso fue una denominación posterior a que se fueran los hermanos de San Juan de Dios, ya diré por qué. Bueno, pues en 1611 resulta, de lo leído en la cronología hospitalaria, que se produce la salida de los hermanos de la Capacha y también evidentemente los hermanos de San Sebastián.
por orden del Papa Pío, me parece que era Pío XI, los hermanos de la Capacha deberían entrar en la orden de San Juan de Dios. Y le dicen, bueno, ya que os vayáis, tenéis que ingresar en la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Y al parecer los que estaban aquí dijeron que no. Dijeron, no, nosotros no vamos a entrar, nosotros vamos a seguir como hermanos de la Capacha. Recuperó la hermandad, el hospital y la iglesia, y seguramente se quedarán aquí los mismos hermanos de la Capacha cuidando a los enfermos y viandantes que venían. Estamos en 1611, la hermandad empieza a ocupa la iglesia y el hospital, pero cada día iba peor. La hermandad no tenía suficientes medios ni personas para ocuparse del hospital. Y en 1673 el ayuntamiento habla con la Orden de San Juan de Dios, habla también con el arzobispado para que los hermanos de San Juan de Dios viniesen al hospital y a la iglesia. Eso se produce, el arzobispado da el visto bueno a los hermanos de San Juan de Dios el día 6 de julio de 1673. Le da el visto bueno a la cesión. En esa cesión se dice, pero que sepas que si alguna vez os vais del hospital y de la iglesia, aquello viene y vuelve a la mitra. A la mitra es al arzobispado, o sea, de la hermandad pasaría a los hermanos de San Juan de Dios, y si los hermanos de San Juan de Dios se fueran, tanto el hospital como la iglesia pasaban a la iglesia. Toma ya. Sin probarla, ¿eh? Le dan la autorización, pero dice, cuidado, con esta condición. No sé si los hermanos de San Juan de la Veracruz lo conocían. El hecho es que al día siguiente, el 7 de julio, la hermandad cede a los hermanos de San Juan de Dios la iglesia, el hospital, pero dice, con dos condiciones. Bueno, dos condiciones básicas, había más condicionantes. Que el Cristo siempre estuviera en el altar mayor y que la hermandad se reservaba los cuartos que están ahí en el patio. Dice, unas dependencias de la hermandad que se encuentran en el hospital, que son la secretaría y la mayordomía. También era el cuartito donde está el motor del ascensor. Pero bueno, eso se dio para eso y lo hemos perdido. Los hermanos de San Juan de Dios, pues, empiezan a trabajar, vienen 6 o 7 hermanos de San Juan de Dios, aquí cuidan a los enfermos, ya tenemos la iglesia, sabéis que antes de tener antiguamente no existía cementerio. Entonces, los nobles o más pudientes se enterraban en las iglesias, Santa María, San Pedro, y los que no tenían medios se enterraban en esta parte de aquí, en la parte del murete. Ahí abajo enterraban al que moría. Bueno, desde que se hace la iglesia, los que morían, los hermanos de aquí de la hermandad, y los que morían en el hospital en la época de la peste, que ahí aparecieron muertos con cal viva, porque la peste la trataban en los muertos con cal. Empezaron a enterrar, ya digo, a los muertos que eran los hermanos de la Veracruz, como a los que fallecían, o los hermanos de San Juan de Dios, en la cripta que está debajo del presbiterio y la que está debajo de la sacristía. Ya no tenían que enterrarse fuera, sino que tenían un entierro digno, con una misa. En la época de la peste
un poquito más corta porque no querían estar con el muerto mucho tiempo. Ya podían hacer las exequias correspondientes a, como ya digo. Un momentito. Sí. Estando así las cosas, pues, por ejemplo, en 1691, el 2 de abril, el prior de los hermanos de San Juan de Dios pide al ayuntamiento hacer una puerta más arriba de la que tenían, de la puerta del hospital, para tener salida por la parte de arriba, porque tenían que coger, y todos los enseres que estaban en la parte de arriba, porque aquí había, cuando se construyó en la planta baja, lo que es el claustro que tenemos ahí, y como subía el terreno, se hizo una segunda planta en torno a un pequeño patio que había en la parte de arriba. Pues para no tener que bajar o subir las mercancías, digo, lo que tuviera que subir, lo sacarían por la puerta que quería abrir el prior. Él pretendía quitar la puerta de Jerez, tal como estaba. Decía, bueno, si ya no se usa la puerta como defensa, ya no hay moros en la costa, vamos a quitarlo, y así Arcos tiene una entrada más para carros por esta parte de la puerta de Jerez, y yo me beneficio porque puedo hacer la puerta. El ayuntamiento le dice que ¿dónde va? ¿Usted está loco? Vamos, va a quitar los arcos. ¿Y entonces cómo los vamos a defender? Y además los arcos significan, o es el significado de arcos. De ahí es donde viene el término de arcos. Desconocedores, por supuesto, porque el término de arco viene de ars, o del árabe arcus, que es defensa o defensa en las alturas, fortaleza en las alturas. Ya sabéis cómo estaban los versados ediles del ayuntamiento. En 1722 pide el prior del convento, y esta vez sí se le concede, que le deje ocupar una cueva que existía detrás de la iglesia, una amplia cueva, a la que le llamaron el Cotarro de los Viandantes. Era donde le daban comida, bebida y a veces fonda a los que viajaban para no tener que entrar en el hospital. Entonces a esta gente le daban comida, fonda y bebida en lo que ahora es la Zapa, o fue la Zapa. ¿Sabéis dónde está, no? La hermandad era poseedora, era propietaria de todas las casas que están aquí abajo, desde aquí hasta la calle Julio Mariscal. Todas esas casas las rentaba la Veracruz. Y también una casa en la calle Boliches, no en Paseo Boliches, sino en la calle Boliches. Al decir cómo se hizo esto, la iglesia, pues la iglesia se hizo con censos que daba la gente, con donaciones, con venta de cera, con venta de bóvidos, o sea, ganado. La piel la vendía por una parte, la carne por otra, las vísceras por otra, y de todo sacaban un dinerito. Bueno, pues el ayuntamiento, como os digo, ya le da en 1722 el Cotarro de los Viandantes. Cronológicamente seguimos. ¿Qué es lo que ocurre aquí en 1735? Pues que contratan con los hermanos Diego y Matías Navarro, que eran de Lebrija, pero trabajaban en el puerto, el retablo que tenemos aquí detrás. El retablo de 1735. Posteriormente se hizo una escritura de
préstamo de Valdespino a la hermandad para pagar el retablo. La encontré en el Archivo Histórico Provincial, la dejé en secretaría, no sé si está todavía, pero me acuerdo de ello. En ella tenemos al Cristo en el centro, a la derecha tenemos a San Juan, no sé lo que representa a San Juan Evangelista ahí, pero sí aquí tenemos en la parte izquierda a San Rafael, que es el patrón de los médicos, de la medicina, que lo tenemos ahí también, y arriba pone Medicina Dei, medicina de Dios. San Sebastián, que era el hospital donde se redujeron todos los hospitales de Arcos, y San Roque, el nombre de otro de los hospitales que existían en Arcos. En el centro ya digo que el Cristo, y arriba hay una cruz que al parecer, según me han dicho los curas, hay un documento de donación a la Vera Cruz de la parroquia de Santa María, de esa cruz para que la pusieran en el momento que hicieron el retablo en la parte de arriba. Con la condición, me dicen los curas, tengo que ver el documento, que jamás se usara esa cruz para procesionar. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bien, bien. Bueno, pues seguimos cronológicamente y en 1755, el 1 de noviembre, se produce el terremoto de Lisboa. Un tsunami arrasa Cádiz, se cae el campanario de la iglesia de Santa María y aquí se produjeron también desperfectos. Desperfectos, que estamos en plena época del barroco. Y se acometen por un alcalde, ayuda económicamente al hospital y a la hermandad, que fue priostre de la hermandad, para que se pusiera la yesería de la cúpula, la yesería de la escalera donde estaba la Virgen de la Antigua, que ya hablaré después de la Virgen de la Antigua. También se terminó la fachada con calimoche, que son los ladrillos pintados con las uniones en blanco, o sea, no eran ladrillos, sino que estaban pintados. De esa época también es, y ya se notan las volutas de arriba, que son barrocas, la espadaña. También de esa época es la hornacina que tenemos aquí en la parte arriba del frontispicio de la entrada, de la puerta de entrada de la iglesia, que tenemos a San Juan de Dios, la imagen de San Juan de Dios. No es San Antonio, es San Juan de Dios. Y el coro. ¿Qué ocurre? Que el movimiento del terremoto hizo mella en el retablo, aunque en aquella época no se supo. Posteriormente ha tenido consecuencias. En 1810, el día 9 de marzo, se produce la primera desamortización que tenemos en este país. La hicieron los franceses. Y desamortizaron, o sea, incautaron los bienes del hospital, de la iglesia no los interesaban, del hospital, y de los bienes que tenía y que se habían cedido por parte de la hermandad a los hermanos de San Juan de Dios, que como digo eran los censos, el hospital, la iglesia, las casas que tenía por ahí, los arrendamientos, todo eso lo incautó José I de España, Bonaparte, o sea que era Pepe Botella, el que conocíamos como Pepe Botella, aunque por lo visto no bebía, no bebía en exceso, quiero decir. Bueno, pues pasa los bienes al este, a los franceses, pero como sabemos, los franceses son expulsados de aquí de España. Y el ayuntamiento dice, bueno, como nosotros éramos los encargados de custodiar cómo iba bien, si iba bien o mal en el hospital y la iglesia,
A nosotros es a quien nos debe devolver los bienes incautos por los franceses. Entablan una petición y el Ministerio de Hacienda le contesta al ayuntamiento: mire ustedes, la petición que ustedes me hacen ya la hicieron los hermanos de San Juan de Dios y se le ha devuelto todo lo que se había incautado. Venís tarde, hijo. O sea, no se enteran de la misma mitad. Siempre el ayuntamiento quiso tener y meter mano en esto de aquí, en la iglesia y en el hospital. Siempre. Siempre estuvo en contra de lo que es esto. Vale. Ya digo que era la primera desamortización la de los franceses, pero también hubo una desamortización de Mendizábal en 1835, la de Madoz y la de Godoy. En 1835, el 24 y el 25, en La Granja se firman dos decretos reales, que era lo que conocemos como la desamortización de Mendizábal, en la que se decía que en aquellos hospitales donde hubiese menos de 12 religiosos, ya fueran religiosos o no religiosos, pero dentro de la orden, debían ser desamortizados, o sea, se incautaban todos los bienes de esa orden y podían pasar a otro convento que no tuvieran para completar los 12 al menos. Los bienes que necesitasen los que se fueran de aquí, la parte proporcional de ellos, se trasladarían los bienes o la parte de bienes, del valor de los bienes, al convento donde fueren. Lo que se produjo fue, en este caso, en el de la Hermandad de la Veracruz, es que el hospital se lo queda el ayuntamiento. Y el resto de inmuebles, la iglesia se la queda la hermandad. Dice, bueno, pues vamos a recuperar nosotros la hermandad, ya que el ayuntamiento no la quiere, aunque estaba en el lote, pero se la ocupa la hermandad. El resto de bienes se venden para pagar la deuda pública, que es lo que se hace con Mendizábal. Madoz lo que hace, dice, los bienes de propio los vamos a vender para pagar la deuda pública. Y Mendizábal anteriormente coge los bienes de la iglesia para pagar la deuda pública. No se pagó toda la deuda pública, ni con una desamortización ni con otra después. Ya hemos visto que en 1835 se claustran y el ayuntamiento pone aquí a un administrador que iba a administrar el hospital. El hospital seguía siendo un hospital para enfermos. En 1857, el administrador le dice al ayuntamiento, por una carta que mandó: miren ustedes, estamos con poquísimos bienes, danos dinerito, es que no podemos hacer nada. El ayuntamiento da a administrar, pero no da la correspondiente dotación económica para que el hospital funcionase. Visto cómo iba esto, el ayuntamiento dice: bueno, vamos a hablar con otra orden hospitalaria para poderla traer aquí, hospitalaria u orden religiosa, para que se haga cargo del hospital. Y empiezan a hablar desde el ayuntamiento, el alcalde, con las mercedarias. Las mercenarias dicen que no se vienen aquí al hospital. Y habla el alcalde con las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El alcalde manda carta, ellos dicen que podrían estar de acuerdo, el alcalde destituido, la visitadora manda carta al ayuntamiento y le dice: ya no estáis, no tenéis intención de darnos la casa. En fin, el marqués de Torresoto, que conocía a la visitadora, se pone de acuerdo con ella y con el ayuntamiento hace de intermediario
Y al final vienen las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y ahí tenemos una fecha, que es la de octubre de 1890. Vienen aquí llegan a las 4 de la tarde, 5 monjitas para quedarse en el hospital de la iglesia, engañadas. Le habían dicho que aquí había un hospital dotado perfectamente de que iba a tener dinero, que iban a tener alimento, que todo estaba muy bien. Cuando entran aquí las pobres monjas, 4 meses después vino una secta, entre ellas venía Sor Inés, a la que pusieron el nombre de una calle. Y las pobres cuando vienen aquí pues se llevan la sorpresa de que esto no era la panacea que le habían descrito, ni que había dinero, ni nada. La dotaron con 3.300 y pico de pesetas. En aquella época era una cantidad grande, pero bueno, no era para tirar cohetes, ¿no? Ellas dicen, bueno, pues entramos y resulta que las dependencias son inmejorables, o sea que eran malas, que no había ni sábanas para taparse ellas, que no había comida, que todo estaba malo, que la iglesia estaba cerrada al culto y que estaba mal. Cogieron para coger dinerito, pues siguieron con el hospital, cuidando a los enfermos. Había desde enfermos en habitaciones que era para hombres y enfermos en habitaciones que era para mujeres. El hospital era para ambos sexos. En 1932 se funda lo que es la Casa de Socorro, que conocemos nosotros, que estaba la puerta ahí arriba, la que le sigue antes de la última. Ahí se funda la Casa de Socorro, el primer ambulatorio que hubo en Arcos. Y lo atendían los médicos de aquí, del pueblo, los que habían en el pueblo, y las monjas hacían de ATS, habían otros ATS. Ahí hemos conocido a Zafra, que venía aquí como médico, a Julio Macías, y a una serie, creo que a Royal también estuvo aquí en la Casa Socorro. ¿No? Alfonso Royal. Bueno, pues llegamos a 1991. ¿Qué ocurre en 1991? En 1991 ocurren dos cosas. Por una parte, don Juan Candil Río inmatricula la iglesia al nombre de la iglesia y los cuartos a nombre de la hermandad, y el hospital a nombre de la iglesia. Certifica el notario, digamos, de la diócesis, que desde tiempo inmemorial la iglesia es de la Veracruz y desde tiempo inmemorial el hospital era de la iglesia. ¿Mentía o no mentía? Hemos visto que nunca fue del arzobispado de Sevilla el hospital, y ahora dice que desde tiempo inmemorial es del arzobispado. Lo hacen por el 206 de la ley hipotecaria, la inmatriculación en el registro, mediante una certificación, se podía llegar al registro y matricularla. Durante 2 años podía haber hecho el ayuntamiento un recurso a esa inmatriculación y haberse quedado con lo que poseía desde 1835, pero no lo hizo. En 1991 ocurre también que el retablo pierde las sujeciones del muro trasero, que se había retocado, como ya dije, con el terremoto, y porque empezaron a tocar el muro la gente que están detrás, en la casa que tenemos detrás, que la autorizó el obispo don Rafael y el alcalde Laureano Barrera. Un lugar que no era del obispado ni de la iglesia, no sé, que tuvo que autorizar el obispo. En fin, pero como está metido en todos lados.
Bien, ya digo que se viene para adelante el retablo y con el peso hace que la bóveda del presbiterio se hunda. Se hundió desde los escalones y desde aquí veíamos que había muertos hasta aproximadamente 3 metros desde el suelo hasta arriba. Tuvimos que hacer una recaudación de fondos. Le cogió a mi mujer, a Paqui Sánchez, el hecho este en 1991. Se pidió dinero a la Diputación, se hizo el BIC que costó 300.000 pesetas y al final se consiguió una subvención por el retablo de la Junta de Andalucía que dotó de 10 millones de pesetas. La restauración la hizo Cresart. Cuando se desmonta el retablo, vemos que el muro trasero estaba en malísimas condiciones. Vemos y lo ven ellos también. Y le dicen, bueno, si nosotros cuando restauremos el retablo, que lo tenemos desmontado, que estaba por todo esto, o sea, el retablo no existía, estaba desmontado por toda la iglesia. Cuando nosotros pongamos otra vez el retablo, no vamos a tener dónde sujetarlo. Entonces, se quitó parte de los huesos que había, se echó hacia adelante, se bajó hasta el cimiento y se hizo un muro paralelo al trasero, con herraje, hasta llegar al cielo, arriba a la bóveda. Cuando llega a la bóveda, se ve que está con grietas. O sea, la bóveda también la bóveda del presbiterio, había quedado maltrecha por el movimiento del muro trasero, que podía ser porque al quitar la hornacina o hacerla más grande la hornacina, perdiera estabilidad el muro. Incluso el terremoto de Lisboa pudo afectar al muro y no se podía ver porque estaba el retablo. Entonces, se hizo el muro. Cuando estábamos arriba, se desmontó la teja y se desmontó todo lo que había por encima de la cúpula, de lo que es la cúpula, la bóveda. Y aparecieron los cántaros que están ahí, que aparecieron no solamente esos 3, un montón. Un montón que algunos de ellos están en Uruguay, se los llevó un cura amigo mío. Aparecieron aquellas vasijas y muchas astas de toro. Son elementos que pesan poco, puestos boca abajo, ocupaban un volumen que pesaba poco a la bóveda y encima de eso le ponían la teja. Se quitó todo eso, como digo, se hizo una cercha alrededor para amarrar y se hizo una techumbre con hierro, me parece que era, y rasillones y la teja. O sea que se tuvo que hacer el muro, se tuvo que restaurar o rehacer la bóveda de arriba. Y para que se volviera a su sitio el retablo, había 2 opciones: o hacer de nuevo la bóveda que había debajo del presbiterio o afianzarla con un muro interior. Se optó por un muro interior que venía desde los cimientos, se volvió a mover los huesos a otra parte y a meterlo debajo de la cripta de la sacristía. Eso está a tope, o sea, desde 4,5 metros hasta arriba de la cúpula que hay, de la bóveda que hay debajo de la sacristía, está lleno de huesos de carabela, fémur, tibia, costilla, zapatillas que también se encontraron. Todos fueron metiéndose en ese sitio. Pero también debajo del suelo del presbiterio hay huesos también. Y también a lo largo de la iglesia. O sea, cuando quitamos las baldosas, antes de poner el suelo que hay actualmente, aparecieron las lozas de barro antiguas. Y algunos se astilló una pierna o se hizo un corte con una costilla de uno de los muertos que estaba a pie del retablo.
Aquí hemos pasado la escarlatina. Bueno, pues, ocurrido todo eso, se logra la restauración del retablo, que se termina en 1995. Las monjas, o sea, la Silla de la Caridad, acometen una obra para ampliación del hospital. Se amplía enormemente. Ya se convierte había sido hospital mental, se vuelve a geriátrico, concertado con la Junta de Andalucía. ¿Y qué ocurre? Pues que la Junta de Andalucía llega un momento en que no paga el dinero, no tiene dinero, no paga a tiempo a la Silla de la Caridad. Y la orden tiene que darle a la Silla de la Caridad de aquí de Arcos, adelantarle el dinero. Pero ya sabéis que eso tiene un tiempo limitado. Esta gente no van a estar solamente dándole el dinero, que lo necesitan de la Junta. En fin, llegaba, pero llegaba tarde. Y ya lo que terminó por apuntillarlo fue cuando le dijeron que tenían que hacer unas modificaciones en las habitaciones y hacer una escalera contra incendios detrás. La Silla de la Caridad le dijeron: mire usted, a la Junta de Andalucía le dice: ayúdenme. Al obispado le dice: como usted es el dueño del inmueble, ayúdeme, porque la obra que vamos a hacer es para usted. Tanto uno como otro dijeron que no. Pues en 2019, el día 12 de marzo de 2019, se van las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Anteriormente quitaron todo lo que había, o sea, repartieron en los conventos que ellas tenían los enseres que podían llevarse, otros se vendieron y otros se quedaron ahí. O sea que desmontaron todo lo que era el hospital. Y ya digo que el 12 de marzo de 2019 las despedimos poquitas personas aquí en la puerta. Estábamos mi mujer y yo. No había nadie más, ni del ayuntamiento, ni hermanos, ni nadie, para decirle a ella: hasta luego, ya nos veremos y os echaremos de menos. O sea, pues después de ese hecho, de irse las hermanas de San Juan, de la Caridad de San Vicente de Paúl, quedándose, como digo, el obispado con el inmueble. El obispado pretendía que la iglesia también fuera de ellos. Decían: la iglesia también es nuestra. Y los cuartos, le demostramos que no, que estaba inmatriculado a nombre de la hermandad, pero vinieron por las bravas. Quiso venir, y estaba previsto que viniera el padre Juan Carlos, del Hogar San Juan de Jerez. Iba a poner aquí un comedor y un centro para necesitados social, un centro social. ¿Qué ocurre entonces? Pues que este hombre cayó enfermo, no sé lo que ocurrió, pero dijo que ya no venía aquí a Arcos. El obispado, para ello esto era un amargo, ¿qué te digo yo? Chicle o lo que sea. Esto a nosotros no nos produce nada, no vamos a hacer allí nada, vamos a venderlo. Primero habla con la Junta de Andalucía para ver si se quiere quedar con el hospital. Hablan con el ayuntamiento, aunque eso no lo sabe casi nadie, pero yo lo sé. Y el ayuntamiento le dice que no. ¿Qué ocurre? Pues que se lo vende al mejor postor. Entra en negociaciones Antonio Montero y compra para una sociedad que tiene él, que es de hospedería, el hospital, menos los cuartos que están ahí, por el precio de 400.000 euros,
pagados en dinero y 100.000 euros donados al obispado de Jerez. Y en esa tesitura estamos nosotros. Ahora ellos son los dueños del hospital, el patio es común, la escalera es común, tenemos una servidumbre aparente para entrar en el coro, para entrar en las techumbres, y tenemos que estar como dos buenos vecinos que ocupan un lugar común. Bueno, pues eso cronológicamente lo que ha sido, no sé si me he extendido mucho, lo que es esto. Quisiera que viéramos una cosa, que eran los hermanos que hicieron la petición, que algunos fueron fundadores de la hermandad. Mira, estaba el nombre de los que hicieron llevaron el documento al ayuntamiento. Era Juan de Utrera, el mozo, y Francisco Martín, yerno de Mellado. Eso fueron lo que llevaron. Y estaba firmado el documento por Juan de Utrera, Diego de Velázquez, ahora diré quién era Diego de Velázquez, Andrés de Carmona, Antonio Vázquez, Francisco Martín, Andrés García, Francisco Paniagua, Pedro Sánchez, Alonso García, Alonso de Salamanca, Francisco Hernández Becerra. Diego de Velázquez era médico. No tiene nada que ver con los Velázquez de ahora. Los Velázquez de ahora eran indianos y se llamaban, cuando vienen aquí, Zapata, de apellido Zapata. Este hombre funda con otros en el Pozo de las Dos Aguas la capilla de la Virgen de las Aguas. Y además era quien trataba a las prostitutas en los prostíbulos que había en la calle de Ana Espinosa a la izquierda. Cuando subía la Cuesta Belén, ahí había una serie de casas que eran prostíbulos. Y este hombre cada 15 días las trataban de la ladilla o la gonorrea. La sífilis todavía no se conocía en aquella época, era una enfermedad endémica de América que pasaría con los marinos aquí, pero que tardaría un tiempo en desarrollarse. También decir que en la plaza esta de la Veracruz, que se conoce también como la del sindicato, que había desmontado el peñasco los hermanos de San Juan de Dios, había un humilladero, una cruz. Bueno, pues a ese humilladero llegaban los franciscanos de observantes de San Francisco haciendo el Vía Crucis hasta el humilladero. El Vía Crucis en España, ¿sabéis quién lo hace? El primero que hace el Vía Crucis lo hace Fabrique Rivera, de Bornos. Este hombre fue a Jerusalén con todos los pasos que había desde el Pretorio hasta el Gólgota y dijo en Bornos, desde los Jerónimos, vamos a contar los pasos que había, eran 1200 me parece, hasta la cruz de Esperilla que está en términos de espera. E hicieron el recorrido ese, que era el del Vía Crucis, que eran los mismos pasos que había, como he dicho, desde el Pretorio hasta el Gólgota. Y al año siguiente lo hace en Sevilla, desde la casa que eran suyas, la de la Casa Pilato, hasta muy cerca de la Cruz del Campo. Era más corto que ir a la Cruz del Campo, pero como en la Cruz del Campo había un humilladero, lo ampliaron. Y ese fue el segundo Vía Crucis que se hizo. Y de ahí vienen, ahí tienen el germen las procesiones de las hermandades. ¿Qué más? Bueno, yo he terminado ya, creo que he terminado. ¿Os habéis enterado de algo? Sí, hombre, bueno. ¿Alguna pregunta de los que tengáis dudas? Dígame. Si entiendo bien, la hermandad constituyó este proyecto a partir de 1540. ¿Qué figura jurídica tenía la hermandad para tener posesión de estas infraestructuras?
Vamos a ver, antes de 1540 no había hermandad, había una serie de señores que habían hecho aquí un pequeño oratorio, una pequeña ermita a la que adoraba la cruz. A partir de 1540, la figura que se constituye es la de la hermandad, que tiene persona jurídica dentro del derecho canónico. Canónico. ¿Y cuándo pasa del derecho canónico la hermandad al derecho civil? Pues para ser... Sigue siendo figura jurídica, persona jurídica canónica, pero también tiene persona jurídica a nivel de... Son asociaciones religiosas sin ánimo de lucro y están inscritas en el registro de asociaciones religiosas. Por eso tienen personalidad jurídica reconocida por el Estado. A partir del 19. A partir de 2019. ¿Sí? Las hermandades tuvieron que hacer ante notario una copia de los estatutos, mandarlo al registro de entidades religiosas y desde entonces tiene personalidad jurídica civil también. ¿Qué pasó durante la República y durante los bienios liberales del 19? Aquí en la hermandad poco. Y en el hospital. ¿No hubo legislación para incautar a esas funciones religiosas suficientes? No, en aquella época no. Las únicas incautaciones que se hicieron fueron las de los franceses y las de los Mendizábal. No hubo incautaciones posteriores. ¿Mendizábal incautó a las hermandades también? No, a los religiosos, las hermandades no. A los bienes de las hermandades no. A los bienes de las órdenes religiosas. Y a aquellas que tuvieran menos de 12 individuos en la congregación. O sea, que si tuvieran 12 o más, no les tocaba. Algunos eran más, pero tenían muchísimos bienes, como los de la... En Jerez tenemos a los cartujos, que tenían muchísima más extensión de la que tenían. Y se le incautó parte de los bienes, aunque allí había más de 12 religiosos. ¿Alguna cosa más? Tengo Dime. La primera, hasta que desde que se funda, no la hermandad antes, y hasta que vinieron los religiosos, la hermandad, los hermanos eran los que cuidaban a los enfermos. Es que esto me ha quedado la duda, o eran profesionales que le pagaba la hermandad. Había profesionales, médicos y enfermeros que le pagaba la hermandad y hermanos que tenían como la obligación moral de o algunos también eran o médicos, o ya digo, que Diego de Velázquez, este hombre era médico y era fue fundador de la hermandad y fundador de la Capilla de las Aguas. O sea que había gente que estaban preparados para eso. Conoció lo que ha dicho que es lo que más me ha interesado, de la puerta, la plazoleta de la Veracruz, que es como se llamaba. Sí. Ahí hay un cartelito que pone que son los restos de un muro del siglo XI almohade. Es imposible. Es totalmente imposible, primero porque hay fotos del principio de siglo donde no aparece el muro, y después estamos hablando del siglo XVI, donde la hermandad quitó y puso un humilladero, que por cierto sería una buena idea poner un humilladero ahí. Sí, yo lo traté con el alcalde y me dijo que tenía que demostrarlo. Digo, pero chiquillo, ¿qué te voy a demostrar? No está, pero... Sería perfecto para los Vía Cruz de Arco empezar en San Francisco y terminar aquí. Terminar aquí, por ejemplo. Pues entonces no tiene sentido eso no puede ser la vida, un resto de un No, murito. David, tú y yo sabemos que eso es, o sea, los restos pueden ser del siglo XI porque la muralla de Arcos no existió antes del siglo XI. Es ¿no? imposible a esa altura. O sea, la muralla en Arcos no existía, se hacen a partir del siglo XI cuando Almanzor, Muhammad Yazid al-Mansur, deja a sus dos hijos como herederos de él y empieza a haber reinos de taifa. En aquella época donde estaban en desacuerdo uno con otro y tenían que
que hacer el amurallamiento. Antes no había murallas aquí en Arcos, ni en Arcos ni en ninguna parte. Y eso puede haber, que el material fuera del 11, o del 3000, o del 101.000 años, pero eso lo hizo la hermandad. Lo que... Sí, porque le dijo, el ayuntamiento le dice, tiene que hacer esa llanura, pero conservar lo que es la cava, lo que es el hueco, o sea, el foso. Porque además en el libro que tú y yo conocemos, de la cuenta del 18, la hermandad era riquísima. Tenía La hermandad. de casas, de alquiler. Sí. Después de... desconocen los hermanos actuales. Después de la desamortización, después de la incautación del 1673, la hermandad evidentemente sigue teniendo dinero, o sea, cede los bienes, pero la hermandad empieza a coger dinerito y de hecho paga el retablo. Los hermanos de San Juan de Dios hacen el retablo ese. Seguramente fueron los mismos, Diego y Enrique Navarro. Ese retablo, ¿sabes quién lo limpió y quién lo...? O sea, nosotros que estuvimos viendo todo el proceso de limpieza y de montaje y desmontaje de este retablo, con las mismas y preguntando mucho, que ya no nos decían nada, hicimos fotografías del retablo, etiquetamos todas las piezas, las desmontamos, las limpiamos, las tratamos y las volvimos a montar. Y ha quedado perfecto. Aquí tenemos también una figura, una imagen, que es San Juan de Dios, que es de Pedro Roldán o del entorno de Pedro Roldán. Pedro Roldán fue el padre de la Roldana, Luisa la Roldana, y también el abuelo de Diego Roldán. Diego Roldán es el que hace, por ejemplo, las figuras que están en la Plaza del Cabildo, las dos figuras de la Plaza del Cabildo. Hace muchísimas cosas, el altar de las ánimas de espera, el altar de las ánimas de aquí de Arcos, también hace lo que es la sillería del coro de Santa María. Y creo que está enterrado en Santa María. Y está enterrado en Santa María porque muere en la calle Pesa de Relo, él muere aquí. Tenía poco dinero porque se lo gastaba. Y además le pagaban, por ejemplo, en Espera, cuando hizo el retablo de las ánimas, le pagaban en quesos. Se le daban, en vez de dinero, le daban especies, quesos, ¿no? Después los vendería o se los comería o lo que fuera. ¿Alguna cosa más? ¿Se te ocurre algo? Damos por concluso ya el acto, ¿no? Bueno, una horita, ¿no? Pues le doy la palabra ahora a la hermana mayor, a doña Laura Oñate-Fanza. Bien, pues yo, después de esta magnífica ponencia que nos ha dado nuestro hermano don Manuel Romano, no tengo palabras más que añadir, simplemente pues agradecer esta magnífica exposición con la que nos ha deleitado esta noche y que ojalá te tengamos mucho tiempo en esta hermandad de historiador, porque yo ya te voy a nombrar historiador. A mí me gustaría por lo menos estar. Así que nada, yo enormemente agradecida en nombre de la Junta y de la Hermandad por esta magnífica exposición. Sí.